Vamos a la lectura de la palabra de Dios para hoy. Libro de Primero de Samuel. Hoy leeremos los capítulos 13 y 14. Primero de Samuel, capítulo 13. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibea de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos, estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3 compañías, una compañía se dirigió por el camino de Ofra, a la tierra de Soal, otra compañía se dirigió por el camino de Bet-horón y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla, no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Primero libro de Samuel, capítulo 14. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Faíns, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod. Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado, y un peñasco agudo por el otro lado, el nombre de uno era Boses y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur,
frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron, y la tierra tembló, fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín, y he aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad lista ahora y ved quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios. Porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero, y había gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aun ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló, y dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Cuanto más, si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos. Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo, y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl, diciéndole: he aquí, el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo: habéis obrado pérfidamente. Traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: dispersaos entre el pueblo, y decidles: tráigame cada uno de vosotros su buey o su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo, y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor, este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo: acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo,
y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie, en todo el pueblo, le respondió. Entonces dijo a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl, haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo, pues, Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió, y dijo, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto, y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán, y no murió. Luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, a donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas, y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimaas. Y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio.